Fiscalía de Jalisco pide ayuda a la FGR por caso Luz Raquel. FGR abre investigaciones contra Enrique Peña Nieto. Y los monstruos que el ejército le quitó a un grupo delictivo. Bienvenidos al Caporal del 2 de agosto. Comenzamos. En la Ciudad de México no solamente roban los delincuentes, también algunos policías han sido videograbados robando celulares mientras hacen revisiones. Este video que te muestro en pantalla data de este sábado 30 de julio. Fue grabado a las 7 de la mañana con 25 minutos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha confirmado su autenticidad. Incluso ha señalado que la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos. Da seguimiento a la gorra. Lo que hacen la gorra del detenido. Bueno, a quien no está detenido, lo están revisando. Han tomado conocimiento de los hechos, incluso han abierto una carpeta de investigación administrativa interna y han citado a declarar a los involucrados. Y los han suspendido temporalmente en lo que terminan estas investigaciones. Lo que ves ahora en pantalla es la revisión de al menos 7 policías capitalinos que hacen a un motociclista. Le quitan la gorra, después desaparecen y después le quitan el celular. Ahorita notarás que están revisando el celular y este video fue dado a conocer en la plataforma de TikTok y sucedió esta revisión en la alcaldía Cuauhtémoc. Se ignora la causa de la revisión, por qué lo detuvieron, pero lo cierto es que terminó en nada. Ahí se nota cómo ponen el celular sobre el asiento, sobre la motocicleta. No lo termina de soltar el agente, pero ahí está. Esta revisión no terminó en nada porque al joven no lo acusaron de nada. Nuevamente toma el celular, ya lo tiene en la mano izquierda, mientras al motociclista lo siguen revisando. Y ahí le entrega el celular al otro agente, lo toma el del medio y desaparece por arte de magia. Como te decía, esta revisión no terminó en nada. Al joven no lo acusaron de nada, no lo detuvieron, pero sí le volaron el celular y la gorra. Como te decía, estos elementos ya están siendo investigados. De pronto, los policías se van y adiós pertenencias. Agradezco al Bultico por el superchat. ¿Y cómo va el caso de Luz Raquel, quien murió quemada el pasado 16 de julio en Zapopan, Jalisco, y había denunciado amenazas por parte de un vecino? Luego de las críticas vertidas por diversos organismos defensores de derechos humanos y grupos feministas en contra de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, que deslizó una hipótesis de un posible autoataque sin tener la investigación concluida, y una fiscalía, por cierto, que ha recibido el apoyo del gobernador, el emesista Enrique Alfaro, este lunes 1 de agosto, la Fiscalía Estatal ha informado que solicitó ayuda a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal para realizar la investigación, según difundió en este comunicado que te muestro en pantalla. Su personal, según ha detallado la Fiscalía, su personal acudió a la Ciudad de México la semana pasada para pedir apoyo técnico para que la investigación se haga en conjunto con el gobierno federal, sin dar detalles sobre el tipo de apoyo solicitado ni el grado de intervención. Ahora, la Fiscalía Estatal está a la espera de la respuesta del gobierno federal. ¿Qué responderá? El único posicionamiento registrado sobre el tema por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador fue del pasado 21 de julio, a pregunta expresa en la conferencia matutina. El martes murió Luz Raquel Padilla en Jalisco, una mujer que ya había denunciado desde mayo amenazas de muerte, también había sido atacada con cloro. ¿Cómo evitar, presidente, considerando este compromiso de su gobierno de combate a la impunidad, pues cómo evitar que se sigan sumando más devanis a la lista de víctimas? Hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Yo atribuyo, quizá por mi deformación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal.
Hace unos minutos la Fiscalía General de la República ha emitido un comunicado, te muestro el tweet que da justo pie a este comunicado, en el que informa que se encuentra investigando al expresidente priista Enrique Peña Nieto por delitos electorales y de carácter patrimonial, en donde está involucrada la empresa OHL. También lo investiga por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales denunciadas por la Secretaría de Hacienda, además de que lo investiga por enriquecimiento ilícito. Hasta este momento no existe un pronunciamiento sobre Enrique Peña Nieto, por parte de Enrique Peña Nieto, sobre estas carpetas de investigación abiertas. Afuera de las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, este martes 2 de agosto, se manifestaron integrantes de la colectiva feminista Ejecatl y también de la organización Pobladores de Sebastián Nopalera del municipio de Santa Lucía Monteverde, Oaxaca. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, salió del inmueble para atender a los manifestantes. Salió acompañado de otro servidor público, a quien presentó como quien les va a ayudar a estas personas a resolver el problema por el cual se estaban manifestando. Es entonces cuando una mujer, mamá de un desaparecido, le pide al secretario de Gobernación que los reciba formalmente, no en la calle, no en una plática informal, sino formalmente en una reunión en donde se firmen y sellen los acuerdos celebrados para evitar compromisos de palabra. En este contexto es en el que ocurrió este video que se ha viralizado, que te voy a compartir en unos momentos, en donde el secretario de Gobernación y aspirante a la presidencia de la República le pregunta a la madre si ella cree en él. Ella responde que no cree en nadie. Entonces él revira diciendo que él tampoco cree en ella. Le solicitamos de verdad que nos reciba, que platiquemos. Ya estoy platicando con ustedes. Pero queremos un documento firmado y sellado. No, yo le voy... A ver, señora. ¿Usted confía en mí? La verdad yo no confío en nadie. Bueno, pues yo tampoco confío en usted. No. Y le voy a decir que yo soy una madre de una desaparecida. Y por eso mismo no confío en las autoridades. Yo necesito papel. Por eso. Confirma y sello. A ver, yo le voy a firmar y le voy a sellar lo que yo, usted y yo quedemos. Este sábado 30 de julio, en esta casa ubicada en la comunidad de Santa Teresa, en Guanajuato, capital, hombres armados irrumpieron y atacaron a una familia. Allí murieron 3 personas, 2 de ellas hombres adultos y una niña de 6 años de edad, además de que una mujer resultó herida de gravedad. El gobierno municipal, a cargo del panista Alejandro Navarro, informó que los agresores huyeron con rumbo a Irapuato y dijo que los 3 adultos agredidos tenían antecedentes de varios ingresos a los separos. En tanto, al día siguiente, a las 21 horas, a las 9 de la noche con 15 minutos de este domingo 31 de julio, en la colonia Nuevo Milenio en Guadalupe, Nuevo León, de hecho te muestro una imagen de la zona, hombres armados atacaron a 5 personas que estaban junto a unas vías. El ataque fue directo, la mayoría de las víctimas con impactos en la cabeza, todas fallecieron. Tras esta agresión hubo una fuerte movilización de agentes, sin embargo, no han informado de detención alguna. Y llegamos al tema principal. En este canal te he platicado de lo que ha ocurrido en los últimos meses en Uruapan, Michoacán. De hecho, te muestro imágenes de los últimos videos que te he traído sobre el tema. Vehículos incendiados por presuntos pobladores en protesta por la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, así como hombres intentando incendiar negocios como una gasolinería. De hecho, te dejo los links de estos videos. Te voy a dejar en la descripción de esta transmisión el link de la lista de reproducción Noticias de Michoacán. Ahí vas a encontrar todos estos temas. Ahora bien, también en Uruapan, Michoacán, este martes 2 de agosto, la Fiscalía General de la República ha informado de un aseguramiento realizado por elementos del Ejército en ese municipio. Precisamente por elementos contra los que presuntos habitantes se han manifestado con bloqueos. Este operativo fue realizado por soldados. Han sido realizados, de hecho, en las últimas horas. Mientras te detallo lo asegurado, te voy a compartir imágenes. Y fue realizado en un lugar conocido como Las Carmelitas. Los estás viendo en este momento. Aunque no reportaron detenidos, encontraron 5 vehículos con blindaje artesanal llamados monstruos, 2 automóviles más. Adentro de estos había
354 cargadores para fusil, 60 cartuchos para fusil, 47 portacargadores, 21 cargadores para fusil con 650 cartuchos útiles, 21 cartuchos para escopeta, 14 cartuchos útiles, 5 cargadores para armas de fuego, 5 cascos balísticos, 2 chalecos balísticos, botas, pantalones, camisolas tácticas, estas con las siglas del Jalisco Nueva Generación. Fue la Fiscalía General de la República la que informó del operativo de la Sedena debido a que lo asegurado quedó a su disposición, además de que informó que pedirá las investigaciones y dictámenes a los elementos federales y peritos. Así es como van las cosas en Uruapan, con un aseguramiento luego de una intensa actividad de la delincuencia organizada y tras las protestas en contra de la presencia del ejército. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.